hacerlos valer, ya les adelanto, tanto la lesión, la simulación como el fraude, tenemos que hacer un juicio, tenemos que hacer una acción judicial, ¿sí? Pero la idea es que sepan más o menos la diferencia entre cada uno, ¿sí? No se preocupen si alguna cosita se les escapa, porque tampoco es la idea que lo sepan perfecto, sino que tengan la idea más o menos de las diferencias, ¿sí? Eh, entonces vamos a empezar con la lesión, que está en el artículo 332 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Eh, en la parte de hechos y actos jurídicos, pero casi al final hay un capítulo, el capítulo 6, que habla de vicios de los actos jurídicos. Y comienza hablando de la lesión. Eh, la lesión se compone, digamos, de dos elementos que pueden haber sucedido en este acto, ¿sí? Uno es que un elemento que le dicen subjetivo, que es cuando alguien se aprovechó de otro, ¿sí? En la firma de un acto jurídico, ya sea porque esta persona de la que fue aprovechado, ¿no? Eh, o tenía una necesidad muy grande, o tenía una inexperiencia, ¿sí? O incluso tenía algún problema mental o alguna, eh, ¿cómo podría decir? Simplemente por ahí falta de experiencia, ¿sí? De los negocios, por ejemplo, o no conocía el tipo de negocios que estaba realizando, ¿sí? Y de esta necesidad alguien se aprovechó, o de esta inexperiencia. Ese sería el elemento subjetivo, ¿sí? Que haya habido notoriamente esta falta de habilidad y que alguien se aprovechó de eso. Y ahí vamos al segundo elemento, que es un elemento objetivo, tiene que haber habido una ventaja desproporcionada, ¿sí? Porque si alguien se aprovechó de nosotros, digamos, en un negocio y salió, digamos, en condiciones del mercado, la ley en eso no se va a meter, ¿sí? El tema es cuando la ventaja es desproporcionada, ¿sí? Es demasiada ganancia la que sacó con este aprovechamiento. Eh, Habiendo estos dos elementos, ya podemos estar en condiciones de decir que hay un acto jurídico que tiene este vicio de lesión, ¿sí? Eh, o sea, un aprovechamiento de alguien que eh, por alguna razón no está canchero, digamos, en el acto jurídico que acaba de realizar, y alguien que se aprovechó y que obtuvo una ventaja desproporcionada y que no tiene ningún tipo de justificación, ¿sí? Eh, no sé, imagínense una compraventa de, no sé, de animales, supónganse, y alguien que nunca, que no tiene experiencia en esos negocios y, o sea, terminó pagando muchísimo más de lo que vale un lote de ganado sin tener ningún tipo de justificación. No es que eran de una raza o que tenía características, digamos, de reproductores o algo que era muy, muy superior, sino que no había una razón objetiva para que uno justifique por qué pagó tanto, ¿sí? Eh, Obviamente, esto hay que ir ante un juez y hay que probarlo y se va a hacer un juicio, ¿no? Sí, no es que automáticamente a mí me salió mal un negocio y yo digo, no, alguien se aprovechó de mí, hubo lesión, ¿sí? No, que esto, por eso hay que hacer un juicio. Eh, es más, ¿quiénes son los únicos que van a poder hacer este reclamo? El lesionado, el que fue afectado, del que se aprovecharon, y sus herederos, nadie más, ¿sí? Hola, Vanina. Ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Como estábamos hablando de la lesión, como vicio de los actos jurídicos.
Hasta acá, hasta acá bien. ¿Tienen alguna duda? Es claro, creo, ¿no? Si alguien se aprovechó en la firma de un acto jurídico y hubo una ventaja desproporcionada. Ahora bien, ¿qué va a poder, qué efecto va a tener esta acción si llega a prosperar, o sea, si llega a ser exitosa? Voy a poder elegir entre pedir lo que se llama la nulidad del acto jurídico, ¿sí? O sea, que el acto jurídico como que nunca se hubiera firmado, ¿sí? Todos sus efectos se van a retrotraer a lo que pasó antes de la firma, o se puede pedir un reajuste equitativo. Es decir, bueno, no, señor juez, yo la verdad no quiero que esto se quede sin efecto, pero quiero que se reajuste a algo razonable, ¿sí? Que esa desproporción se limite de alguna forma. Voy a tener que optar una de las dos alternativas, ¿sí? No puedo pedir las dos cosas, obviamente. O el acto jurídico nunca existió, o existió y yo pido que se reajuste a algo razonable, ¿sí? Ese es el primer vicio que vamos a ver, que es el tema de la lesión. No es lo mismo, otro caso que tenemos, otro vicio, que es el vicio de la simulación, ¿sí? Voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, porque a veces tiene algunas cuestiones de la simulación, pueden ser medio confusas. En el 333, ¿sí? Después del tratamiento de la lesión, se habla de la simulación, que es cuando hay las partes, por ejemplo, de un acto jurídico, de un contrato, supónganse, eh, simulan, o sea, hacen la apariencia de un acto que por alguna razón esconde algo que no es verdadero, ¿sí? Para las partes ellos saben qué es lo que firmaron, pero para otras personas hacen una declaración que no es sincera, ¿sí? Por ejemplo, un caso muy típico suele ser una persona le quiere donar algo a otra, le quiere regalar algún bien, pero no quiere tener inconvenientes, por ejemplo, con los herederos, ¿sí? Que pueden llegar a cuestionar ese regalo, esa donación. Entonces lo que hacen es hacer la apariencia de una compraventa, ¿sí? Entonces ellos saben perfectamente que es una donación entre ellos, ¿sí? Pero hacen una apariencia de una compraventa dirigida a engañar a terceros, ¿sí? Eh, pero entre ellos está totalmente claro que ellos entendieron hacer una donación, ¿sí? Entonces, esa puede ser una forma de simular, ¿sí? Escondo un acto con la apariencia de otro, ¿sí? Y cuando ese engaño, digamos, afectó a terceros, se puede pedir la simulación y se puede anular ese acto mentiroso, digamos, ¿sí? Hay otras formas de simular, puedo poner también cláusulas que no son sinceras, eh, puedo poner que en realidad que fue por un precio cuando en realidad fue por otro, ¿sí? Eso es muy frecuente. Por ahí para pagar menos impuestos se dice que se pagó menos que lo que realmente se pagó. Eso es una cláusula simulada. O a veces también se hace figurar que el acto en realidad se pacta con personas con las que en realidad no son las que van a terminar finalmente los bienes. Entonces yo y digo que voy a hacer una compraventa con X persona y esa persona nunca estuvo en el acto, ¿sí? En realidad es una simulación que esta persona que yo interpuse como una especie de testaferro va a ser la que verdaderamente le va a transmitir al que va a recibir los bienes, ¿sí? Entonces, el código no da un concepto, sino que da como estos ejemplos, ¿sí? Entonces,
cualquier supuesto donde las partes esconden un acto eh, para engañar a terceros, podemos entender que hay una simulación, ¿sí? Em, Acá el efecto también, acá no va a haber reajuste como la lesión, sino que directamente si hubo un engaño que afectó, dañó a terceros, se puede pedir la nulidad de ese acto falso, ¿sí? Y que se indemnice si se causó algún tipo de daño. Em, Ahora bien, los que no van a poder pedir ningún tipo o hacer ningún tipo de reclamo son los partícipes de esta simulación, ¿sí? Porque la ley lo que no quiere es que después tener que estar protegiendo, tener que estar viendo entre dos personas que hicieron un acto mentiroso, eh, que cuando después les sale mal, vayan a la justicia a reclamar indemnización o que la situación fue injusta. Si ustedes estuvieron de acuerdo en hacer un acto ilícito simulado, no pueden reclamar ningún tipo de beneficio por eso, ¿sí? Ha habido algunos casos en jurisprudencia, pero no es muy frecuente porque es pararse frente a un juez a decirle, sí, señor juez, nosotros mentimos, ¿sí? Hicimos un acto que en realidad eh, no era lo que decía, ¿sí? Entonces, eh, no queda muy bien, digamos. Entonces no es tan frecuente, pero hay algunos casos de algunos que sin vergüenza alguna se han presentado ante los jueces y dice, eh, señor juez, la verdad, sí, entre nosotros no hicimos una simulación, pero bueno, yo quiero que me devuelva lo que me corresponde. Eh, así en forma resumida sería la simulación, ¿sí? Encubrimos un acto bajo la apariencia de otro o cláusulas que no son ciertas o fechas que no son verdaderas, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el efecto? Si causa un daño a un tercero, vamos a poder pedir la nulidad de ese acto. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que no esté claro? Profesor, Sí, Lucio. y en el caso de estar establecido así legalmente esa simulación, cuando haya instrumentos públicos y demás, Ajá. que, ¿cómo se hace efectiva una nulidad ahí? No, ¿cómo se hace efectiva? ¿En qué sentido? Vos decís por el tema de que si hay una escritura y eso. Claro, claro, si hay un acto simulado, o sea, con algún contrato o con alguna otra cuestión, digamos, donde esté plasmado, digamos, legalmente, Claro, o sea, y en ajá, realidad fue una simulación, eh, sí. ¿cómo se pediría la nulidad o cómo se concretaría en ese caso la nulidad? Claro, primero, como les decía hoy, tienen que hacer un juicio, ¿sí? Una acción judicial, ¿sí? O sea que te presentás como un abogado, se hace una demanda, se demanda las personas que intervinieron en la simulación y bueno, si el juez entiende que esto es así, va a ser una sentencia que va a ordenar la nulidad de ese acto, ¿sí? Y ahí se va a retrotraer todo antes de la firma del acto jurídico. Hay algún problemita puede haber con si hay terceros de lo que se llama terceros de buena fe, ¿sí? O sea, por este acto, por ejemplo, se transmitió algún bien a una persona que supuestamente no sabía nada de esta situación, ¿sí? Entonces ahí puede haber algún problemita, ¿sí? Eh, Puede pasar que haya un tercero de buena fe que se presente en el juicio y que diga que él no sabía nada y que había pagado, por ejemplo, un dinero, ¿sí? Entonces, ahí en algunos casos el juez puede ordenar que a ese tercero no se lo afecte, ¿sí? Eh, pero en algún caso muy particular que justo haya algún tercero
no haya tenido nada que ver en la operatoria. Pero sí, no, en otro sentido no es muy difícil la operatoria, digamos, hay una sentencia y eso, la nulidad se hace efectiva, ¿sí? O sea, queda sin efecto el contrato, lo que fuera, ¿sí? Es más, si se había inscripto en algún registro, también hay que inscribir la nulidad de esa operatoria. Si una compraventa, por ejemplo, vos ya la había anotado de un auto o de una casa, ya había anotado en el registro, hay que anotar la nulidad, por ejemplo. Perfecto, profesor. Gracias. No sé si a eso era lo que te referías, pero o sea, no trae muchos problemas prácticos más que para las personas que por ahí fueron afectadas, ¿no? Eh, entonces, vimos lesión, Pablo, sí. Pablo, sí, pero a veces no es tan fácil probar. Hay que hacer todo un juicio, tenés que probar, digamos. Ah, no, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Es un juicio, por eso le digo que no es automático. Claro. Y cómo es. Entonces, a veces hay indicios de cosas que se dieron en el acto que le dan a pensar o le dan argumentos para pensar que hubo algún tipo de simulación, ¿sí? Por ejemplo, el precio. Eh, el precio indica mucho sobre cómo fue la operación, ¿sí? Si fue muy bajo el precio, lo que le dicen precio vil, eh, es un indicio bastante claro que hubo algún tipo de simulación, ¿sí? Porque nadie va a hacer, por ejemplo, una compra-venta de algo que vale millones de pesos por 20.000, supónganse. Si cuando es muy bajo el precio, es un indicio que seguramente hubo algún tipo de simulación, ¿sí? Cuando había algún motivo muy cercano también, ¿sí? Que justo, por ejemplo, eh, qué sé yo, estaba en mal, estaba con muchas deudas o había algún conflicto, y justo cae esta compraventa con un precio muy bajo, también da a sospechar de que hubo algún tipo de simulación. Sí, a veces la prueba es medio indirecta, como dice Vanina también, hay que hacer un juicio y hay que convencerlo al juez, ¿sí? En los divorcios también a veces se da cuando la pareja ya está viendo que se están por venir los problemas, a veces lo primero que hacen es empezar a desprenderse de los bienes mediante todos estos artilugios jurídicos. Sí, sí, con simulación o con el fraude, que es lo que vamos a ver ahora, también, cierto. Sí, y después cuando veamos las sociedades también se utilizan como medio para por ahí escapar a pagar algunas obligaciones o dejar de cumplir con algún heredero. ¿Sí? Así que sí, es muy frecuente. Entonces, lesión, simulación y nos queda el fraude que está en el artículo 338. Que esto está pensado más, el fraude más para cuando se quiso, alguien no quiso cumplir, digamos, una deuda que tenía con un acreedor, ¿sí? Entonces yo tengo a alguien, le debo dinero a alguien y yo para no pagarle me insolvento, ¿sí? Le paso mis bienes a otra persona, le paso mis bienes a un familiar, a un conocido, ¿sí? Ya no simulado, sino realmente, ¿sí? Yo me desprendo de los bienes que tengo para no cumplir mi deuda, digamos, que yo tengo con algún acreedor, ¿sí? Eso es lo que se llama el fraude a los acreedores, ¿sí? Eh, esto porque hay un principio, eh, creo que ahora sí hay un artículo que habla de ello, que, que capaz se los dijo el doctor Gamarra cuando hablaban de bienes, que se dice que el patrimonio, o sea, lo que yo tengo, es la prenda común de los acreedores. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo tengo responde por mis obligaciones, ¿sí? Entonces,
yo, no sé, saqué una tarjeta de crédito, no la pude pagar, como cualquiera sabemos que tuvo alguna vez una deuda, nos van a venir a buscar y nos pueden llegar a afectar lo que nosotros tenemos, el patrimonio, ¿sí? Eh, entonces, estos son casos de alguien que para evitar eso directamente se desprende de los bienes para que los acreedores no puedan cobrar. También es una acción, la acción de fraude, ¿sí? Que yo voy a tener que ir, generalmente son, o sea, son los acreedores, ¿no? Los que van al juez y le dicen, señor juez, mira, yo traté de cobrar esta deuda y cuando me voy a querer cobrar, descubro que mi deudor empezó a entregar bienes por acá, dice que eh, le dio, qué sé yo, que vació la cuenta bancaria y que esa plata la escondió, tenía un auto que yo iba a embargar y se lo pasó un primo, qué sé yo. Entonces, de alguna manera me encuentro en no poder satisfacer mi deuda, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a hacer el juez entonces si entiende que esto es así y que hubo algún tipo de fraude? Bueno, acá ya no, esta es una diferencia con los otros vicios, no va a procederse a la nulidad, sino algo parecido que se llama inoponibilidad. A ver si más o menos les explico porque no... con esto suelo tener un problemita a veces en otras facultades. Eh, la nulidad lo que hace es dejar sin efecto básicamente el acto como que no hubiera sucedido, ¿sí? Sus efectos se van a retrotraer hasta antes de la firma del acto jurídico. Es como que por algún tipo de magia procesal hacemos desaparecer el acto para todos los intervinientes, ¿sí? En este caso, solamente el acreedor que hizo el juicio, si ganó, va a hacer que las consecuencias de ese acto no le sean oponibles a él, solamente a él, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de oponible? Que solamente este acreedor que hizo el juicio y ganó, para él va a poder hacer como que el acto no existió, ¿sí? A él no lo toca, digamos. Pero para el resto de los acreedores, para los que intervinieron en el acto sigue existiendo, ¿sí? Y no es nulo, no es inválido, y es un acto como cualquier otro, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, esta acción está limitada a el que hace el juicio, ¿sí? No es que se van a aprovechar todos los demás acreedores si uno va hacia un juicio de fraude y gana, ¿sí? Esa es la diferencia entre inoponibilidad y nulidad. Eh, en este caso, entonces, el fraude es, como dijimos, para los acreedores, ¿sí? Que algún deudor eh, hizo algún acto para defraudarlos y esconder bienes, insolventarse, y el acreedor se presenta ante el juez, le cuenta esto, lo prueba y pide que se lo declare inoponible respecto a él eh, este acto que se hizo, digamos, para defraudarlo, ¿sí? Y bueno, si es necesario, obviamente también que se lo indemnice. Esos serían entonces eh, los tres casos que tenemos de vicios de los actos jurídicos. Les recuerdo, no confundan con vicios de la voluntad, que ahí estamos hablando de error, dolo y violencia. ¿Sí? Estos son de los actos jurídicos. Lesión, simulación y fraude. También son tres. No sé si me compliqué mucho con el tema de la inoponibilidad. No,
no hace falta tampoco que sepan la diferencia entre nulidad y no punibilidad. Igual me lo tiran en un examen y ya está, digo, bueno, ya está, con esto no tengo más que preguntar. Pero por las dudas lo explico, entonces por ahí prende y, y espero que no les haya hecho más confusión que la necesaria. Lo más importante en esto es que sepan más o menos en qué consiste cada uno de estos vicios, ¿sí? El concepto general de la lesión, de la simulación y del fraude. Si quieren así como la frutilla del postre, ya les digo, la diferencia en los efectos, acuérdense, en lesión yo puedo elegir o pido la nulidad o pido un reajuste. Simulación va dirigida a la nulidad, ¿sí? Y el fraude, el efecto es la inoponibilidad respecto de ese acreedor que hizo la acción. Con eso están de 10. ¿Puede repetir, profe? Porque me costó tomar el apunte. Estás tomando apunte. No, les decía que en cuanto a los efectos que van a tener cada una de estas acciones, la lesión, yo puedo optar entre pedir la nulidad o pedir un reajuste equitativo, ¿sí? Que esa desproporción se limite. La simulación va a ir dirigida a la nulidad, ¿sí? No hay otra. Y si yo pido el fraude, el efecto va a ser la inoponibilidad de ese acto fraudulento frente al acreedor que lo pide, ¿sí? No a los demás. Es como limitada. Ahora sí, Abelina. Sí, profe, gracias. Pero vieron, los tres casos lamentablemente tienen que hacer una acción judicial, lo cual significa juicio, lo cual significa abogados. Sí, así que tendrán que recurrir a los abogados, lamentablemente, no hay otra. Pero bueno, ya saben por lo menos que son vicios que uno puede ir y reclamar, digamos, ante la justicia. Obviamente, como decía Vanina, hay que ir a probarlo. Tiene que estar bien argumentado, tenemos que probarlo y tenemos que ganar el juicio y tener una sentencia que diga, señor, usted tiene razón lo que está planteando. Hasta que eso no pase, no, los actos van a seguir subsistiendo, ¿sí? ¿Habló? ¿Sí? Sí, estos tres institutos están muy relacionados con el objeto que tiene que tener el acto jurídico, que tiene que tener un objeto lícito, y con la definición que tenemos de actos jurídicos, de que tiene que ser voluntario y lícito. Está bien, claro, o sea, Para que ellos lo puedan relacionar. no alcanza con que yo quiera los efectos, sino que también tienen que ser lícitos, ¿sí? No tienen que afectar a los acreedores, no me tengo que aprovechar de la necesidad de alguien, ¿sí? No tengo que utilizar los actos para escapar a mis acreedores. Todo eso tiene que ver, digamos, con la licitud, está bien. Algo que yo también estaba pensando, el tema de la necesidad, ¿sí? Es decir, el tema de la lesión, dice que yo les decía que puede haber un aprovechamiento de la necesidad de una persona, no necesariamente de la inexperiencia simplemente, sino la necesidad. Nosotros, creo que en cualquier lado, pero acá también conocemos que es muy frecuente a veces que una persona cuando necesita dinero,
por ahí recurre a negocios o actos jurídicos que por ahí no son muy ventajosos para ella, ¿sí? Entonces decimos, no es que la persona no sabe, sino que está bajo una gran necesidad por la razón que sea, ¿sí? Por un problema de salud, por problemas económicos, ¿sí? Entonces, eso la ley tampoco quiere que exista algún tipo de aprovechamiento, que gane alguien una ventaja, porque justo una persona está bajo un estado de necesidad, ¿sí? Se da mucho con los préstamos, a veces, ¿sí? Cuando uno va y cae en algún medio no oficial, digamos, pidiendo dinero por la necesidad que tiene, ¿sí? Entonces, am, ahí es donde salen muchas veces las condiciones que le hacen, lo que se llaman, le dicen créditos usurarios, ¿sí? Que es cuando hay intereses desproporcionados, sobre todo. Que eso por ahí, no me acuerdo en qué clase por ahí terminábamos hablando de este tema de la usura. ¿Escucharon alguna vez esa expresión? Es decir, pero fulano es un usurero, o... Son prestamistas no oficiales. Muy Ajá, frecuente. sí, ¿y qué sería la usura? ¿Qué les parece que es? Y me parece que es como que, si bien es como un mercado informal, digamos, como que el interés es mayor al que por ahí puede ofrecer una entidad financiera, una crediticia, digamos, con normas, digamos. No está regulado. Claro, Exactamente, sí, sí, eso. claro, o sea, prestar dinero por interés en realidad no es una actividad ilegal, digamos. Eh, el problema, sobre todo, que cuando empieza a ser usura, cuando no, es ¿Serían los intereses muy altos que cobran? exacto, exacto. Cuando hay intereses que son excesivos, ¿sí? Que son demasiado desproporcionados con lo que puede obtenerse, por ejemplo, en un banco, ¿sí? Con un préstamo, ¿sí? Entonces, eso es lo que prácticamente la ley quiere evitar, que más allá de la situación, si por ahí está, si esa persona que presta dinero paga impuestos o no, lo que está realmente mal es esos intereses excesivos o garantías desproporcionadas que nos hacen firmar un montón de cosas, ¿sí? O que le tenemos que pagar muchísimo más de lo que le tendríamos que pagar eh, en un crédito en un banco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Igualmente eh, puede ser que, disculpe que le corte, sí, que ellos le hacen firmar un pagaré y después lo hacen ejecutar. bueno, eh, está bueno, justo tenemos nosotros también papeles de comercio y vamos a ver algo de pagaré. Eh, yo generalmente por la actividad del estudio y eso, yo no quiero ni ver un pagaré. Para mí, yo le tengo terror a los pagaré porque es muy sencillo de completar, ¿sí? Y a uno lo obliga de una forma, ¿sí? Que con ese papelito se presenta a la persona, al acreedor, y directamente lo ejecuta, ¿sí? No necesita muchísimo trámite. Entonces, y está muy difundido. Es decir, bueno, vos firmame acá te pagaré y yo te firmo. Muchas veces sin monto, muchas veces sin fecha, ¿sí? Entonces, el pagaré en sí no es algo malo, pero si yo lo firmo medio livianamente, me puede llegar a complicar. Profe, estos Sí. son los que a veces en los ¿cómo es? Casas de comercio hacen firmar cuando compra algo, como por ejemplo una heladera, una moto. Sí, Pero sobre suelen ir todo, acompañados con contrato, ¿no? a veces sí, a veces no. ¿Sí? A veces el contrato es de palabra, ¿sí? No hay muchísimo más que eso. Y como justamente eso, no hay nada por escrito, decir, bueno, no, para garantizarse cobrar, te hace firmar un pagaré. Entonces, si vos no pagás, directamente con ese pagaré se presenta a la justicia y
reclamarte, puede sacarte algún otro bien que vos tengas, ¿sí? Eh, o sea, el contrato, vamos a ver, no siempre tiene que estar por escrito necesariamente, ¿sí? A veces lo está y a veces no, ¿sí? Y generalmente cuando no, es que se utiliza el pagaré como una especie de garantía. Pablo, Sí, ocurre también a veces, digamos, con los negocios, me parece que vino perfecto lo que comentaba Roxana, que hay como una especie de engaño con el consumidor. Porque ajá, generalmente cuando uno va a comprar, por ejemplo, en un negocio de ropa, uno va a comprar una prenda y ellos te hacen entender como que lo estás comprando a cuenta para pagarlo después por mes. Pero en realidad lo que te están haciendo es firmar un pagaré, porque siempre tenés que firmar un pagaré. Y que incluso eso, hoy por hoy, digamos, jurisprudencialmente, ya se está empezando, digamos, a no hacer lugar porque esos intereses son altísimos y se está tomando como el pagaré del consumidor. Entonces, como la otra persona interviniente es un consumidor, tiene un marco tuitivo, digamos, mayor o más grande que el que tendría que el pagaré fue pensado como un título de cambio, pero para los comerciantes, no para en esto donde hay una diferencia entre uno que es comerciante y el otro que es consumidor. está buena la aclaración, porque sí, ahora es por ahí instrumento para el abuso, o por ahí uno no sabe bien lo que está firmando, y después cuando vienen las ejecuciones no se quiere matar. Pero sí, 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 por eso yo por lo menos trato de no firmar nunca un pagaré. Creo que el único pagaré que firmé fue una vez que había comprado un auto y me habían quedado unas cuotas y firmé un pagaré y estuve hasta el último día, lo perseguí al tipo para que me lo devuelva, porque si no, ellos pueden, por más que vos hayas pagado, te pueden ejecutar el pagaré, o sea, ejecutar. Me da risa porque había un caso una vez de un conocido que le habían dicho que me amenazó que me quería matar. No, no, le había dicho, si no pagaste voy a ejecutar, pero no era una ejecución, era una ejecución jurídica, digamos, hacerle un juicio de ejecución. ¿Sí? Entonces, nosotros ya hablamos de así, de ejecutar, pero es cuando vamos a querer cobrar, digamos, en la justicia. Sí, así que, bueno, y algo que es también que está muy bueno el tema de saber del pagaré, que generalmente no tiene mayor formalidad, uno piensa que es el formulario que compra en la librería, pero no necesariamente tiene que ser así, si se hace en un papel en blanco y tiene pleno valor. Eh, Así que sí, eso puede haber también, en esto terminamos la lesión, cuando hay algún aprovechamiento de la necesidad, ¿sí? Entonces, en este caso yo podría presentarme ante la justicia y decir, mire, señor juez, yo estaba necesitando mucho dinero para una deuda de salud, ¿sí? Por una operación que iba a tener, y apareció esta persona que me ofreció prestarme dinero con un interés que yo sabía que era una locura, no sabía cómo lo iba a pagar, pero no tenía otra. Sí, acepté eso y ahora él me está viniendo a reclamar ese pago. ¿Sí? Yo puedo presentarme y decir, bueno, este acto tiene un vicio de lesión, ¿sí? Porque hubo un aprovechamiento y una ventaja desproporcionada. Y puedo ver si pido la nulidad o simplemente que se reajuste, porque después de todo, por ahí está bien, alguien me prestó dinero y está bien que tenga algún tipo de interés por la devolución, digamos, pero sin que sea una locura de desproporción. Eh, Ahí como vemos se conectan muchas cuestiones fíjense que estábamos hablando de vicio de los actos jurídicos, terminamos hablando de un pagaré, eh, como podemos salir con derecho del consumidor, como salió Vanina, o muchas de las cosas que nosotros estamos viendo, ustedes van a ver que están conectadas,
¿sí? Entonces, muchas veces terminamos hablando de otra cosa aunque parezca que no tiene razón de ser. Ese es el problema por ahí con los exámenes, ¿sí? Que a veces uno dice, no, a mí me tocó tal bolilla, ¿sí? Y bueno, pero muchas veces los caminos del derecho las bolillas nos van llevando a otras bolillas y muchas veces podemos estar conectados. Decir, bueno, pero no me preguntó eso no estaba en la bolilla. Bueno, pero el tema nos fue llevando, digamos, por dentro de... Hay cosas que se conectan con distintas bolillas, ¿sí? Bueno, con eso yo creo que está el tema de hoy de los vicios. Bueno, me voy a poner a mirar el tema de los prácticos, pero la verdad que se ve que buena respuesta, por lo menos la mayoría contestaron rápido y no hubo gran inconveniente, así que no creo que haya ningún problema. Así que yo lo voy a corregir y por ahí la clase que viene, si ya puedo, ya les hago las devoluciones, ¿sí? Eh, Vicios de los actos jurídicos, sí, después vamos a seguir seguramente próximas clases ya viendo algo sobre contratos, ¿sí? Como ya vimos qué son los actos jurídicos, les decía, uno de los actos jurídicos más representativos es el contrato, ¿sí? Que esto nos va a empezar a introducir a lo que nosotros necesitamos para el plan de negocios, ¿sí? Ser, bueno, necesito alquilar un local, necesito hacer un contrato, voy a comprar algo, necesito hacer un contrato, necesito, no sé, proveerme de insumos para el local, ¿sí? Para muchas de estas cosas podemos utilizar un contrato, ¿sí? Entonces, después vamos a ir trabajando en cada grupo con las necesidades que tengan de cada negocio, digamos. Creo que esto es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún inconveniente? ¿Algo? No, profesor, solamente que ¿Sí? como a colación de lo que... Sí, Lucio. No, como a colación del ejemplo que estaba dando con respecto a el fraude y demás. Lo otro Sí. que yo estaba pensando, que también quería preguntarle, si Sí. tiene algún tipo de relación entre... vio que cuando hacen los pozos de inversión, ya sea para edificios, para complejos, acá prácticamente no se da, es muy escaso. Después, Pero generalmente juntan un grupo de inversores y a veces comienza la construcción, pero sin embargo a mitad de camino eso se cae todo y es como que quienes invirtieron están como que les cuesta mucho volver a recuperar esa inversión, porque a veces es como que se simuló toda una estructura, pero en realidad es como que se terminó todo. No sé si el fraude y la simulación tienen que ver ahí o están relacionados. No sé, eso más que nada un incumplimiento de un contrato me suena, porque generalmente hacen los contratos que le dicen de prehorizontalidad, por ejemplo, para los edificios, ¿sí? Que uno ya sabe que, digamos, está pagando para algo que va a existir en un futuro, ¿sí? El edificio no está todavía. Obviamente, uno se compromete, por ejemplo, a pagar y la otra parte se compromete a fabricar el inmueble y en el momento que sea oportuno entregárselo. Y eso es lo que no pasó. Digamos, una parte pagó y no recibió lo que esperaba. ¿Sí? Me parece más que es un tema de un incumplimiento de contrato. Fraude sería más que nada si o sea, acción de fraude, como la que vimos hoy, un vicio del acto jurídico, digamos, sería si alguien, digamos, hizo un acto para no pagarle a sus acreedores. Ahí habría que ver si esta gente que no cumplió hizo alguna maniobra de ese estilo, pero en principio me parece que no. Sí, aparte, por ejemplo, simulación, generalmente las partes de un contrato están de acuerdo en simular. El problema es que afectan a terceros, ¿sí?
acá no sé si sería dando simulación. Por eso, a mí me parece que es más esto un incumplimiento, lisa y llano. O sea, alguien no te cumplió con lo que... Eso vamos a ver en la parte de contrato. Uno tiene todas las acciones que establezca la ley. El tema es probar ese contrato, muchas veces, ¿sí? Yo calculo que para meterte en algo así, mínimo habrás puesto algo por escrito. Si no, yo pagar mucho dinero, un contrato de palabra, y me dice, sí, no, mira, acá vos sabés que vamos a hacer un edificio de departamentos y vos pagás tanto, nosotros te entregamos de acá a 10 años. Y yo mínimo quiero un papelito que diga más o menos Claro, pero qué por vamos a eso hacer. que veo que generalmente a veces suceden ese tipo de casos y que en realidad terminan siendo como empresas fantasmas, ¿no es cierto? Arman toda la estructura, hacen los contratos que supuestamente Sí. meten, digamos, una participación el día de mañana y resulta que después se cae, ¿no? Sí, no, por eso te digo, ahí puede haber esquemas de mucha complejidad, incluyendo sociedades, eh, personas con nombres supuestos, pero ahí ya estamos más bordeando ya en el delito penal, digamos, más que el vicio del acto jurídico, ¿sí? Porque sí, esas cosas pasan, ¿sí? Hay muchos abusos así, como hay, bueno, ahora con el tema de la cuarentena y el COVID, no tanto, pero por ejemplo los viajes de turismo, había mucho, de personas que pagaban viaje y después cuando tenían que ir a viajar, desaparecía la empresa, ¿sí? Pasa con muchas cosas, pasa con aseguradoras que uno está pagando todos los meses y cuando tiene un accidente dice, no, no, si usted nunca pagó el seguro, por ejemplo. O la empresa quiebra, Perfecto, profesor, muchas gracias. por nada, por nada. Bueno, entonces vamos a dejar por acá la clase porque no quiero, quiero que quede claro, parece que quedó claro estos tres temitas, así que vamos a dejarlo por acá. Y sí, la clase que viene por ahí, vamos a ver más un poquito el tema de contratos, que ese sí es más para lo que ustedes van a utilizar, ¿sí? Bueno, voy a subir cuando tenga le hago las devoluciones del tema del trabajo y voy a tratar de que ya esté para la clase que viene, ¿sí? Y bueno, cualquier cosa entonces, si no, seguimos en contacto con el WhatsApp y nos veremos el martes, si todo va bien, ¿sí? Bueno, que tenga Bueno, profesor. buen fin de semana y nos vemos la próxima. Buen fin de Bueno, doctor. Bueno, buen profe, fin de buen fin. profe. Adiós, profe. Profesor. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Adiós.